Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Hoy vamos a conversar, también tenemos como invitado a el abogado, pero también con una experiencia en la Policía Nacional del Perú, donde ha servido por muchos años, y ahí su experiencia en la lucha contra todos aquellos que atentan contra el medio ambiente. Por eso se ha convertido en un defensor del medio ambiente, y eso saludamos y agradecemos a el doctor Luis Siesquén Ampuero, que nos habla justamente sobre esto que tiene que ver con atentar contra el medio ambiente. ¿Se acuerdan ustedes de esta organización, los Cumaleros del Oriente? Escuchemos al doctor Siesquén. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, estamos a esta hora en contacto telefónico con el doctor Luis Siesquén Ampuero para hablar sobre el caso de los Cumaleros del Oriente. El doctor Luis Siesquén es un hombre de leyes, pero también ha pertenecido a la Policía Nacional del Perú. Por lo tanto, tiene una importante labor como defensor también del medio ambiente. Y con el saludo, doctor Siesquén, la primera pregunta que le hacemos es eso: ¿cómo nace esta vocación y predisposición de proteger el medio ambiente en nuestro país? Y en buena cuenta también nos gustaría conocer cuál es su trayectoria en la Policía Nacional del Perú, señor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, primero que nada, qué gusto escucharlo. Mi nombre es Luis Siesquén Ampuero, efectivamente. Soy abogado de profesión y también he sido suboficial de la Policía Nacional del Perú hasta el año pasado, en el mes de abril, cuando salía la situación de retiro. Bueno, en relación a su pregunta, usted menciona cómo es que nace la vocación esta de iniciar una tarea para poder luchar o hacer frente a los delitos, básicamente forestales, porque básicamente esa ha sido nuestra labor durante la permanencia en la policía para poder realizar ese tipo de actividades. Yo he trabajado en muchas ediciones de nuestra Policía Nacional en los distintos años, durante 30 años, casi todos han sido de la investigación criminal, pero tengo que hacer un énfasis en los últimos 5 años, en los cuales trabajé en la División de Investigación de Alta Complejidad, más conocida como DIVIAC. En esta división se creó, por encargo del entonces jefe de la división, coronel Harvey Colchado Maní, un departamento especializado en delitos de tala ilegal, contra la tala ilegal. En buena cuenta, inició un grupo pequeño de 5 efectivos para poder realizar investigaciones de delitos forestales, pero enfocados a la criminalidad organizada. Esto quiere decir a grupos criminales que operan en las diferentes zonas de la Amazonía del Perú, realizando actividades de tala ilegal. Entonces, justamente estando en este departamento, es que se inicia el primer caso, como llamamos, nosotros lo denominamos los Cumaleros del Oriente. Este apelativo de este grupo criminal se terminó básicamente por la especie que extraían, o que era la que más extraían, que era la cumala. Ajá. Entonces de ahí, a partir de este año, se inicia pues este tipo de acciones contra las organizaciones criminales, ¿no? Básicamente era participación allí, doctor. Bueno, yo en la investigación contra este grupo, contra esta organización criminal, fui el instructor del primer caso. El instructor a cargo de las investigaciones del primer caso. El grupo estuvo comandado por un capitán, Jonathan Segura, había otros efectivos, pero dada mi condición de investigador, fui el instructor de este caso, del primer caso que se vio en la DIVIAC, por lo menos en relación a específicamente delitos de tala ilegal. Hubo otros casos que, bueno, no tengo detalles, pero este caso fue el que nosotros iniciamos.
¿Cómo se inició este caso de los Cumaleros del Oriente? Bueno, este caso es un poquito especial, si se podría decir el término, ¿no? Nosotros comenzamos a tener información de la participación de un grupo de personas en las regiones de Ucayali y Loreto, que desarrollaban una serie de comercio ilegal de lo que era madera en la selva peruana, ¿ya? Y este grupo de personas tenían mucho dinero, movían mucha cantidad de dinero, realizaban pues este comercio de Pucallpa por tierra hacia Lima, pero los documentos básicamente serán obtenidos de la zona de Quito, por Loreto. Y los mercados internacionales que eran los que abastecían o eran abastecidos por este tipo de productos forestales eran Estados Unidos, México, China, que eran los principales mercados, ¿no? Entonces nosotros esta información inicial, básicamente, se había hecho un cálculo, un traslado de mucha madera durante 4 años por lo menos, anterior incluso que habíamos iniciado la investigación, y el valor por camión era un aproximado de 40.000 soles, según algunos cálculos que habíamos hecho, ¿no? El modus operandi consistía básicamente en blanquear, o legalizar en otros términos, la madera extraída ilegalmente desde comunidades nativas de la zona, básicamente de Atalaya, que pertenecía a Ucayali, con documentos oficiales a lo que se habían accedido coludidos con funcionarios regionales, tanto de Loreto como de Ucayali. En estos papeles, la madera, o producto forestal maderable, presuntamente era extraído en Loreto y luego era trasladado a Ucayali para ser transformado en aserraderos. Lo cual obviamente que era falso, porque no se podía, no extraían sino más que documentos con datos falsos para poder hacer el blanqueo de la madera que se traían de otro lugar, que eran zonas no autorizadas, para luego trasladarlos hacia Lima con documentos ya ingresados como denominados guías de transporte forestal, pero que en realidad solamente contenían datos falsos, como le digo, ¿no? Y ese era básicamente el modus operandi de esta organización. Estamos hablando de una organización muy bien afiatada, cuyos tentáculos alcanzaban el extranjero, pero lo que diríamos nos preocupa como peruanos es que han establecido un poder tal de corrupción que han tenido incluso injerencia en niveles del estamento público, es decir, en instituciones públicas que deberían estar más del lado de la legalidad y de la protección, del resguardo y del manejo sostenible de nuestros recursos forestales, y es allí donde obtenían esta documentación falsa que usted señala. Por lo tanto, estamos hablando de una actividad que ha alcanzado también niveles de corrupción en instituciones del Estado, hay que decirlo. Así es. Mire, como le decía, esta organización, según la información que nosotros perseguíamos inicialmente y que luego fue corroborada y confirmada ya en el ámbito judicial, primero fiscal y luego judicial, traía mucha documentación y utilizaban incluso regentes forestales, que son personas ligadas básicamente a este tipo de actividad y conocedores de la actividad forestal que se realiza en nuestra zona. Por lo tanto, conocían claramente cómo era el mecanismo para poder hacer el blanqueo de la madera, pero como le digo, utilizaban solamente los documentos, que eran permisos, autorizaciones forestales, antes de haber bosque, ¿no? Esto para simular que el volumen de una madera se estaba extrayendo con documentos de la zona de Loreto, cuando en realidad de la zona de Loreto no se extraía nada. También presentaban estos documentos ante la Autoridad Regional Ambiental, o sea, el ARA de Loreto. Era ahí en esta entidad del Estado donde se elaboraban y aprobaban los permisos de aprovechamiento forestal. Pero para ello se tenían que coludir con servidores regionales, ¿no? Simulando verificaciones in situ del bosque, lo cual también era falso. Como le digo, posteriormente se fue comprobado dicha afirmación. Se continuaba con el proceso de la emisión de las guías de transporte y simulaban supuestos transportes fluviales de la madera desde Loreto hasta Pucallpa. Estos documentos eran llenados con información falsa, completamente falsa.
Tal es así que incluso consignaban datos de personas que habían fallecido o datos de embarcaciones que no tenían o estaban incautadas. Esto quiere decir que si usted hace una verificación, una trazabilidad que nosotros llamamos en el documento, iba a verificarse que efectivamente el origen era ilícito, ¿no? Eso era como parte de parte de la investigación. Pero siempre el énfasis era que tenían que haberse coludido con las autoridades forestales, tanto de Loreto como de Ucayali, porque de Ucayali supuestamente se recibía la madera de Loreto, cuando tampoco era cierto de que llegaba por río específicamente para un control forestal. Ahí básicamente es el tema. Este caso sonado de los cumaleros del Oriente marca un antes, un después en la lucha contra los delitos forestales en nuestro país. En todo caso, ¿cuál es la diferencia que se marca? Mire, esto fue importante, creo, por lo menos a mi punto de vista, porque tuvo un impacto positivo inicial. El primer impacto que tuvo fue que las autoridades forestales hicieran una serie de intervenciones a embarcaciones o transportes de madera que obviamente sabíamos que no tenían los documentos regulares para poder ser extraídos y menos comercializados. Eso fue como un impacto primero. Lo segundo es que se inició una cadena de otras investigaciones, no solo ya en esta zona del país, sino que autoridades de distintas zonas de nuestra Amazonía, vale decir Madre de Dios, vale decir San Martín incluso, Amazonas, el mismo Loreto, Yali, comenzaron a indagar sobre la participación de este grupo operativo y de alguna u otra manera pues compartieron información con nosotros, dado obviamente el tema de confianza y de lo que se había logrado, que era la desarticulación de esta organización criminal. Entonces, hasta esa fecha no existía una organización criminal de este tipo que ejecutaba este tipo de delitos, es decir, tal e ilegal, que había sido desarticulada, ¿no? Ya con la desarticulación y la detención de estas personas, que luego fue confirmada en prisión preventiva durante 36 meses, incluso creo que algunos siguen jugando prisión hasta esa fecha, se comienza a dar mayor énfasis a las investigaciones por este tipo de delitos, crimen organizado enfocados a los delitos forestales. No había investigaciones que marcaban este tipo de hechos. Solamente se elaboraban, si se puede decir, controles y se centraban en la incautación de madera de cargamentos, pero no se identificaba la cadena de la organización criminal. Entonces, este caso logró despertar el interés de más de una autoridad poder compartir información, que nosotros hemos compartido información, ya han compartido información con nosotros entidades como la SUNAT, Fiscalía misma, Interpol, otras entidades particulares, entidades no gubernamentales que están enfocadas también a combatir ese tipo de flagelo y que a la larga y a la corta están logrando de que a poco se esté combatiendo y se sigan desarticulando otras organizaciones. El Grupo La Idea continúa trabajando, yo ya no estoy en el grupo, pero sí de una u otra manera compartimos algún tipo de experiencia para poder que el camino continúe, ¿no? Usted sabe que esto es un mercado muy grande, sí, de mucho dinero, de mucho poder económico, pero siempre un grano de arena va a ayudar a que de alguna otra manera la cadena de algún momento se pueda romper. Básicamente ese ha sido el antes y el después que ha marcado, para mí, porque le digo a usted, otro persona lo menciono, este caso. Diríamos entonces, finalmente, doctor Luis Esquén, que el trabajo articulado de diferentes niveles de instituciones que tienen que velar, cuidar, fiscalizar todo este proceso ha servido para ponerle freno y un mayor celo y control a la actividad forestal. Y por otro lado, pregunto, doctor, y
el gobierno como tal, es decir, políticas de gobierno, las leyes en nuestro país, el marco legal, legislativo en nuestro país, también se han reforzado como para no dejar puertas semiabiertas a esta actividad delictiva que tanto daño le hace a la actividad forestal y concretamente a la Amazonía peruana? Bueno, usted toca un tema bastante sensible, ¿no? Cuando nosotros empezamos ese tema, los enfoques de políticas de Estado contra la lucha de crimen organizado eran básicamente enfocados hacia delitos violentos, es decir, secuestros, robos, homicidios, crímenes organizados que nosotros vemos a diario en nuestro país. El ámbito forestal está básicamente destinado a lo que es otra dirección de la policía, y si bien no existía una lucha frontal, directa, contra estas organizaciones criminales, no digo contra el comercio, no digo contra el transporte, porque sí habían operativos y acciones, se realizaron intervenciones, pero la desarticulación de organizaciones criminales no estaban enmarcadas o tenían ese énfasis que se debía tener en cuenta. Es como habitualmente nosotros llamamos, ¿no? El vendedor de drogas no es igual que capturar al narcotraficante, algo parecido, haciendo un símil de la comparación que estamos conversando. Ahora, respecto a estas políticas, la plan ilegal usualmente se inscribe en dinámicas socioeconómicas de carencia de oportunidades laborales y servicios públicos básicos. ¿Esto qué quiere decir? De que las zonas donde se realiza este tipo de mercado, este tipo de actividad ilegal, pues son zonas de alto índice de pobreza, donde el Estado debería tener la capacidad de cambiar alguna manera de la actividad ilegal que realizan, como el sembrío de coca, haciendo una comparación, cambiar ese tipo de actividad. Lamentablemente nuestro país es tan grande, y la geografía tan complicada, que aparentemente no se le da o no se le ha dado de forma consciente alguna forma de cambiar este tipo de actividad en estas zonas que ya son conocidas, y que, como nosotros siempre decimos, ¿no? La ruleta o el carrusel siempre va a continuar. Se han detenido clanes familiares fuertes, están entrando otros nuevos, están mejorando las técnicas de blanqueo, están mejorando las técnicas de los modos operandi que se utilizan actualmente para no ser detectados tan fácilmente como antes. Pero obviamente la labor del investigador tiene que estar a la par y secuencialmente ir avanzando, porque estas organizaciones de criminales del ámbito forestal tienen mucho dinero y contratan pues personas muy capacitadas, profesionales de muy alto nivel profesional, que de una u otra manera logran en algún momento cubrir, si se puede llamar, o maquillar este tipo de acciones. Ahora, como le digo, es un tema bastante complicado que tendría que llevar a un nivel de mucho más interés de parte del Estado para poder en realidad ser consciente de cómo es esto, ¿no? Yo siempre he dicho que para poder querer nuestro medio ambiente, nosotros primero tenemos que tener conciencia de lo que tenemos. Y nosotros ahorita no somos conscientes de nuestro medio ambiente, mañana más tarde simplemente vamos a hacer un legado a nuestras futuras generaciones que van a padecer los grandes problemas que nosotros estamos dejando. Esa es una situación que en realidad debería tenerse presente no solamente en el Estado, sino a nivel mundial. Lamentablemente los países extranjeros son los que toman más atención de este tipo de problemas, de problemática, ¿no? Sería bueno que el Estado peruano logre de alguna otra manera combatir, pero directamente en las zonas, y tratar de cambiar ese tipo de actividad para que puedan, generar un tipo de actividad distinta a la técnica. Doctor Luis Esquén Ampuero, yo le agradezco muchísimo que nos haya permitido este diálogo aquí en Amazonía 21 de Radio La Voz de la Selva de la Ciudad de Iquitos, para que con la información sobre este caso de los cumaleros del Oriente sirva también para que nos
para que pasemos ese nivel de reflexión y de toma de conciencia del rol que debemos cumplir todos para preservar nuestro medio ambiente y para estar atentos con actividades ilícitas que no le hacen ningún bien, sino todo lo contrario, un inmenso daño a nuestros recursos, en este caso forestales. Muy amable, doctor, ha sido un placer conversar con usted. El gusto ha sido mío, señor. Cuando ustedes gusten. Muy amable. Gracias, señor. Amazonía 21.